Bueno, pues ya estamos en la tercera sesión, pero ahora vamos a iniciar con física 2. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Dormidos? Bueno, pues vamos a comenzar entonces con el tema de oscilación y equilibrio. Les voy a compartir una presentación. No sé si ahí la ven. ¿Sí la aprecian? Bueno, bien, acerca del movimiento de rotación, vamos a ver un poco acerca también de lo que es traslación, equilibrio, rotación, vibración, todos esos conceptos, ya de la siguiente unidad. Y el movimiento de rotación, como ustedes saben, y supongo que ya lo vieron, ¿verdad? Pues es cuando un cuerpo, como el planeta, por ejemplo, el planeta Tierra, gira sobre su propio eje, pues ahí está haciendo un movimiento, ¿verdad? De rotación. Y bueno, mientras que el movimiento de traslación se refiere al movimiento que hace la Tierra al girar en su órbita alrededor del Sol. Entonces, esto es un movimiento que está girando sobre su propio eje, ¿verdad? Ese es el de rotación. ¿Y qué produce el movimiento de rotación? ¿Alguien sabe qué produce el movimiento de rotación? Maestra, ¿Sí? ¿qué no produce el día y la noche? Ok, muy bien. Sí, como les comentaba, ¿verdad? El movimiento continuo que se realiza en la Tierra girando sobre su propio eje, ¿verdad? O su eje imaginario, ese le estamos llamando rotación. Y el traslación, pues es lo contrario, ¿verdad? Bien. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, maestra. Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Y la definición de traslación, rotación y vibración. Cuando estamos hablando de traslación, pues son las posiciones de todas las partículas del cuerpo. Se desplazan en una misma cantidad. Eso es traslación. Y rotación, pues es el movimiento de cambio de orientación de un sólido extenso, de forma que, dado un punto cualquiera del mismo, este permanece a una distancia constante de un punto fijo. Entonces, pues entendemos, ¿verdad?, que el movimiento de rotación, pues es cuando un cuerpo gira sobre su propio eje, como lo comentamos, pero permanece fijo, ¿verdad? Y la traslación se refiere al movimiento que hace, por ejemplo, estábamos hablando del planeta Tierra, ¿verdad? Pero girando sobre su propio órbita, al girar en su órbita. Entonces, aquí les puse yo unos ejemplos, ahí vienen, ¿verdad? Uno está girando sobre su propio eje, a diferencia del otro, y ese es un ejemplo de
movimiento de cambio de orientación de un sólido. Ahora bien, la vibración es la oscilación en torno a una posición del equilibrio. Como un ejemplo de vibración, ¿cuál podemos poner? Rotación. De vibración. Oh, Si vemos, ¿verdad? Que la vibración es la oscilación en torno a una posición de equilibrio. Pero vamos a definirlo como las ondas elásticas, ¿verdad? Que se producen de manera que hay deformación y hay tensiones sobre un mismo medio. Ahí está la imagen. Es la última, la de abajo. Ahí son unas ondas, ¿verdad? Que están en continuo movimiento y están, pues, deformándose en cada movimiento que hacen. Entonces, ese es un ejemplo de cómo es una vibración. Ahora bien, la vibración se caracteriza por dos variables, ¿verdad? Casi siempre son la frecuencia y la intensidad. ¿Sí? Casi siempre son esas dos variables las que están ligadas con la vibración. Y cuando hablamos de frecuencia, ¿qué nos imaginamos? El número de veces que se cuenta, ¿verdad? O que se contempla un ciclo de oscilación. Eso es la frecuencia. Bien. También cuando nosotros hablamos de vibraciones, ¿verdad? En términos de física, como comentábamos ahorita, es el término, ¿verdad?, que se relaciona con cuando se propagan o se producen ondas elásticas, que estas van a deformarse, ¿verdad?, y van a causar tensión en un medio continuo. También podemos decir que las vibraciones, pues, van a suponer movimientos que se repiten. ¿En relación con qué? Con un equilibrio, ¿verdad? O con una posición de equilibrio. Esa posición de equilibrio nosotros ya la hemos escuchado mucho. También la conocemos como la FR o fuerza resultante. Esa es la posición resultante o fuerza de equilibrio. FR, que en términos de física, ustedes cuando vieron el tema de vectores, no sé si se acuerdan, vieron las fuerzas resultantes, las fuerzas de equilibrio, el punto cero, el P0 o el punto inicial. No sé si más o menos se acuerdan de eso. Les hablo, pregunto, están muy callados. ¿Se acuerdan de las fuerzas resultantes? Barrios Hernández, ¿te acuerdas que es una fuerza resultante, una fuerza de equilibrio? Carlos Manuel. Sí, dígame, maestra. De lo que estaba comentando, ¿te acuerdas que era la fuerza resultante, que es la fuerza de equilibrio? ¿Lo vieron en el tema de vectores? Bueno, yo vi que, bueno, como me acuerdo de física de la prepa, la fuerza resultante era la suma de los vectores, era el resultado de la suma de los vectores, según yo me acuerdo, no sé si me estoy equivocando. Pues estás bien, estás en lo cierto, sí. así es. En relación con lo que estamos hablando, que es los términos de traslación, rotación, vibración y equilibrio, está ligado porque, bueno, en la vibración existen las deformaciones de las ondas, ¿verdad?
y de las diferentes posiciones que va ocupando cada onda en ese medio o en ese punto, ¿verdad? De equilibrio, que comúnmente lo conocemos como P0 o punto inicial en física. Y está relacionado con la fuerza R, que es la fuerza resultante. Bien. Ahora, hablando de partículas en movimientos de rotación, o posición angular o posición de rotación, también lo conocemos ya sea como el primero, partículas en un movimiento de rotación, y cuando escuchamos hablar de posición angular o posición de rotación es lo mismo, ¿verdad? Dice, supongamos una partícula que gira sobre sí misma. La manera más fácil de describir su posición en ese movimiento de rotación es describiendo su orientación con respecto a alguna dirección de referencia fija. Podemos utilizar un ángulo medido a partir de una dirección de referencia como una medida de la posición de rotación o posición angular. Así es, cuando nosotros queremos suponer, ¿verdad?, en qué punto o en qué posición se encuentra X partícula, bueno, pues la manera más sencilla de poder describir esa posición es calculando el movimiento de rotación, ¿verdad? Y describiendo la orientación con respecto a algún punto de referencia o algún punto de orientación. Y ahí vamos a estar hablando de los ángulos y de los vectores también. Bien, partícula en un movimiento de rotación, posición angular o posición de rotación. Seguimos hablando del mismo. A ver, voy a pedirle por favor a... ¿Quién? A ver, aquí. Alicia, por favor, ¿me podrías apoyar leyendo? Buenos días, maestro. Sí. Buenos días. Sí, dice partícula en un movimiento de rotación, posición angular o posición de rotación. Supongamos un objeto plano que gira alrededor de un eje fijo perpendicular al objeto y que pasa por un punto cero. La partícula indicada por el punto negro se encuentra a una posición fija R del origen y gira alrededor de cero, describiendo un círculo de radio R. Todas las partículas del objeto describen un movimiento circular alrededor del objeto. Hay una estrecha relación entre el movimiento de rotación del objeto y el movimiento de una partícula a lo largo de una trayectoria angular. Circular. Ok. Bien, Sí, gracias. circular. Ok, estamos hablando entonces de la posición, ¿verdad? Angular o posición de rotación de un cuerpo, de un objeto. Ahí viene una imagen. En la primera hace referencia a una línea, ¿verdad? Está pues un objeto circular, como bien lo dice. Y en la segunda imagen es la misma figura. Hace referencia, la primera hace referencia a una línea, pero sobre el mismo punto cero, el punto inicial, sobre el mismo vector, que es desde el centro, ¿verdad?, hacia la misma línea. Ok. Aquí dice la partícula indicada por el punto negro se encuentra a una distancia fija en relación con lo que les digo, ¿verdad?, con el punto inicial a la distancia fija de esa línea. Y la segunda imagen, la figura de abajo, hace referencia igual hacia un objeto circular, ¿verdad?, partiendo del punto inicial, que es el mero centro, P0, punto inicial, sobre el mismo equilibrio, la misma línea. Pero aquí hay una perpendicular, ¿verdad?, que va al objeto, al punto inicial. Y entonces ahí ya aparece un ángulo, ¿sí? Aparece un ángulo
Y bueno, esa referencia en la línea entonces ya va a cambiar, ¿verdad? Porque ya va a ser un origen o va a describir un círculo de radio. Ya no va a ser sobre solo la misma línea de equilibrio como la primera imagen, sino que aquí ya aparece otra variable, ¿verdad? Que es ese ángulo, ese círculo de radio que atraviesa esa línea perpendicular y hace orientación hacia el punto inicial, o P0, que es donde parte el mero centro, ¿sí? Hacia un lado, que ese sería el punto inicial o punto cero. Bien, entonces, como ahí comenta el texto, todas las partículas del objeto describen un movimiento circular alrededor de cero. Hay una estrecha relación. Acabo de voz, pero no come. Ok, perdón. Les comentaba, todas las partículas, ¿verdad?, del objeto describen un movimiento circular alrededor de cero. Y bueno, hay una estrecha relación entre el movimiento de rotación del objeto y del movimiento de una partícula a lo largo de una trayectoria circular. A ver, denme un minuto, por favor. Ok, discúlpenme, lo que pasa es que tengo aquí a una de mis gemelitas y ya fui a distraerle un poco porque estaba aquí como que interrumpiendo. Bueno, una disculpa. Continuamos entonces hablando acerca de los movimientos, ¿verdad?, en relación con la posición angular o la posición de rotación de un objeto. Bien, ahora vamos a observar la siguiente imagen. Es la misma, ¿verdad?, que estoy mostrándoles en la anterior. En esta vamos a hablar igual de los movimientos de rotación, pero aquí ya hay otras variables, las cuales son las coordenadas. Resulta conveniente representar la posición de una partícula mediante sus coordenadas. La primera imagen, la de arriba, esa hace referencia igual a la línea, ¿verdad?, que parte del punto inicial, pero con la coordenada, pues, la X, ¿verdad?, que es la que está al punto inicial. Y la segunda hace referencia a la línea, pero en relación ¿a qué? ¿Alguien me puede decir de lo que hemos estado platicando? Ahí aparece un R, aparece un ángulo, aparece una S, aparece una letra P. ¿Qué será? La segunda imagen es la que hay que observar. ¿A qué hace referencia esa línea? Que es totalmente diferente a la primera. Al ángulo, maestra. ¿Al ángulo a qué más? El ángulo, la posición de bueno,
Hablamos de las coordenadas. Esa es la perpendicular al ángulo y por supuesto al radio, ¿verdad? Del círculo que está en medio. Sí, el radio. Muy bien, gracias. Ok, entonces aquí viene, ¿verdad? La explicación. Se elige como centro del sistema de coordenadas, le llaman polares, a un punto que coincida con el centro de las trayectorias circulares de las partículas. En este sistema de referencia, la única coordenada de una determinada partícula que cambia con el tiempo es 0, permaneciendo la R como constante. A medida que una partícula del objeto se mueve a lo largo del círculo del radio R, que ahí viene, ¿verdad? En la imagen, desde el eje X. El eje X, pues sabemos que es la coordenada, ¿verdad? Inicial, la X, la que está en mero centro. Como ángulo igual a 0, hasta el punto P se está moviendo a lo largo de un arco de longitud, que es lo que forma el ángulo. La S, entonces es la longitud, ¿verdad? El arco de longitud, que está relacionado con ¿qué? Con el ángulo por la expresión S igual a R por ángulo. Entonces, ¿S qué es? ¿Qué dijimos que es ese? Esa fórmula, ok, longitud igual a R, que es el radio, ¿verdad? Por el ángulo. Esa formulita, luego ahí la anotan en su formulario para poderla tener para los problemitas que vamos a poner. Bueno, muy bien. Ok, entonces... vamos a ver la otra imagen. Ok, ahí aparece otra fórmula al lado de la primera que acabamos de mencionar, la de la longitud. Obviamente, ¿verdad? Para poder sacar, a partir de esa fórmula de longitud vamos a obtener pues el ángulo. ¿Cómo? Bueno, pues de la primera vamos a sacar ángulo igual a S igual a R, que es ángulo igual a longitud sobre el radio. Despejando, ¿verdad? El ángulo. Entonces esas dos luego las anotan para tenerlas ahí. Ok, entonces viene partícula con movimiento circular, definición de radián. Ahora vamos a hablar acerca de los radianes, pero igual haciendo relación a los movimientos circulares. Un radián representa el ángulo central en una circunferencia que subtiende un arco cuya longitud es igual a la del radio. Su símbolo es rad, de radianes, ¿verdad? Entonces ahí viene la imagen. Creo que no hay mucho que hablar, está muy clara, ¿verdad? Están los radianes haciendo un ángulo central en la parte obviamente de un círculo. Y bueno, las equivalencias entre grados y radianes, ahí se las puse. Ahí viene cuánto equivale cada uno. Mientras la partícula se mueve desde A hasta B en un tiempo, el vector correspondiente al radio barre el ángulo que equivale al desplazamiento angular durante ese intervalo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está la imagen. Si nos fijamos en la imagen, pues vemos, ¿verdad? Que está una X, podemos denominar, es una partícula, no sabemos realmente qué tipo de partícula es, pero está dentro de un movimiento circular. Y bueno, esta la conforman ahí dos vectores, ustedes pueden ver,
y hay dos variables. ¿Cuáles son? El punto A y el punto B. ¿Sí? Y hay ahí unas líneas como suspensivas, ¿verdad? Donde hacen relación a que el punto A se mueve al punto B. Y viceversa, ¿verdad? Del B al A. En un tiempo determinado y en una frecuencia que no la conocemos en qué tiempo, pero también está la T, está la F. Esas constantes que vienen ahí en medio, T y F, si las alcanzan a ver, bueno, viene ahí que participan, ¿verdad? Dentro de ese movimiento, el tiempo y la frecuencia. ¿En qué relación? Bueno, en relación con el vector, que es el ángulo, ¿verdad? Que une esas dos líneas, hacia abajo, hacia el punto inicial 0. Y por supuesto que el vector correspondiente a lo que es la línea B, hace presente el radio. Y en el otro vector que une la línea A con el punto 0 o punto inicial, están los ángulos. Ahí están presentes dos ángulos, los cuales son el ángulo de frecuencia, ángulo F, y el ángulo I, que es el ángulo de intensidad. Y bien, ahí están dos formulitas que les puse, las cuales, bueno, pues son parte de estos movimientos, ¿verdad? Circulares. Igual y luego también las anotan para que las tengan, ¿verdad? Y bien, ahora vamos a ver un poco acerca del vector velocidad angular. El vector velocidad angular, aquí en este tema de vector velocidad angular, participan tres componentes, que son el módulo, la dirección y el sentido. El módulo es la celebridad angular, o sea, la parte que hace relación a un círculo o a un ángulo, ¿verdad? Y la dirección, pues, es perpendicular al plano del movimiento. ¿En qué sentido? ¿En qué dirección? Y el sentido es el tornillo a derechas. ¿Qué quiere decir esto? Viene una imagen ahí que les puse, donde es como que pues una mano, ¿verdad? Un dedo que está en una posición ya determinada con el dedo angular hacia abajo. Y bueno, los demás obviamente dedos, pues su movimiento o su posición, ¿verdad? Dentro de ese plano, pues es diferente, ¿verdad? Al primer dedo angular, que participan ahí el vector, el ángulo que hace entre ese dedo y la muñeca, no sé si alcanzan a ver, y la línea de R, que es el radio, que hace ahí pues el ángulo, ¿verdad? ¿Sí lo aprecian? Sí, maestra, sí se ve. Ok, y la relación de ese objeto, en este caso una muñeca, una señal de un dedo, una posición de un dedo, pues lo representamos ahora sí con este vector, ¿verdad? Angular, el que está a la izquierda, y ahí ustedes pueden representar cada variable, ¿verdad? Obviamente acá en la figura, perdón, en la primera figura, pues está ya el círculo, la circunferencia y ya la relación de cada vector en la posición claro orientada a lo que es esa muñeca, esa mano. ¿Sí? Bien. Y ahí también están las fórmulas. R como radián, ¿verdad? Y igual también las pueden tener para futuros problemas. Aquí, en esta parte, ya implican derivadas de vectores de velocidades dependiendo de la aceleración. Son un poquito más, pues, difíciles, no tanto difíciles, un poquito más complejos. Solo para que lo tengan en cuenta y bueno, los conozcan, ¿verdad? Esta parte de vector velocidad angular participan esas variables. No vamos a ver a profundidad estos temas de derivadas del vector velocidad, porque bueno,
son mucho más complejos, pero ahí se las puse de todos modos, la fórmula. Bien, ahora quiero comentar un poco acerca de las relaciones entre las magnitudes de rotación y traslación, ¿sí? Para ya con esto ya hacer un poco de relación a lo primerito que estábamos comentando acerca de la rotación, traslación y equilibrio. Bien, entonces, cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo, cada partícula del cuerpo se mueve alrededor de un círculo, cuyo centro lo conocemos como eje de giro. Una partícula de un cuerpo rígido en rotación se mueve en un círculo de radio. Y bueno, aquí participa la variable, ¿verdad? R, que es en relación con los cuerpos rígidos alrededor de un eje. Dado que la partícula se mueve en una trayectoria circular, su vector velocidad es siempre perpendicular a la trayectoria. A menudo se denominan velocidades tangenciales. El módulo de velocidad tangencial viene dado por, y viene ahí la fórmula: velocidad es igual a ds, que es derivada de longitud, sobre dt, que es derivada del tiempo, donde S es la distancia recorrida, o conocida también, ¿verdad?, como derivada, distancia recorrida por la partícula a lo largo de una trayectoria circular. Y también ahí les puse la fórmula. El módulo de la velocidad tangencial de la partícula es igual a la distancia de la partícula al eje del giro multiplicada por la velocidad angular de la partícula. ¿Qué quiere decir esto? Como venimos comentando, ¿verdad? En las primeras imágenes que les compartí, cuando X cuerpo gira alrededor de un eje que esté, claro, esté fijo, estático, cada partícula que constituye ese cuerpo se va a mover alrededor de esa circunferencia, ¿sí? Siempre alrededor de ese mismo centro. Y cuando una partícula de un cuerpo rígido en rotación se mueve en un círculo de radio R alrededor del eje, el módulo de velocidad tangencial de la partícula es igual a la distancia de la partícula al eje de giro multiplicada por la velocidad angular de la partícula. Es lo mismo, ¿verdad?, de la anterior. Nada más que aquí podemos ver, ¿verdad?, que cada punto del sólido rígido tenga la misma velocidad angular. No todos los puntos tienen la misma velocidad tangencial, puesto que el radio cambia de acuerdo a cada sentido o a cada punto. La velocidad tangencial de un punto en un objeto que rota aumenta según se separe, ¿verdad?, del eje del giro. Y ahí viene también la fórmula. Se establece una relación entre la aceleración angular de la partícula y su aceleración tangencial, cuya componente es tangente a la trayectoria del movimiento. Ahí viene la fórmula para que conozcan ustedes, ¿verdad?, cómo se puede calcular la aceleración tangencial, que es la AT. Esa es la aceleración tangencial. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, ¿se durmieron? No, maestra, aquí estamos todavía. Todo bien. Sí, hay que darle una buena repasada. Bueno, oye, lo bueno es que eres bien sincero, ¿verdad? Sí. Pues lo que sea cada quien, o sea, si quiero salir bien, pues tengo que echarme un clavado ahí, leer y leer. Pues sí, es la única manera de interpretar, ¿verdad?, cada ejercicio, cada fórmula
ir checando dónde viene, dónde parte para entonces comprenderlo. Sí, Bien. sí, la verdad. Lo mío son las ventas. Las La verdad. ventas. Sí, la verdad. Lo que sabe cada quien, ¿verdad? Estudio la ingeniería por, ¿cómo se puede decir? Como satisfacción propia nada más, pero lo mío son ventas. ¿Cómo qué, perdón? ¿Por qué estudias ingeniería? Satisfacción propia nada más. ¿Cómo qué? Satisfacción propia. O sea, Satisfacción propia. sí, o sea, es algo para mí. Mm. ¿Sí? El tener una ingeniería. ¿Sí? Pero no trabajas relacionado a esto. Sistemas, electrónica. En Pemex trabajas tú, ¿no? No. Así es, pero yo estudié licenciado en comercialización en la UAT. Ah, mira, en la UAT. Así es. Y Ok. bueno, me metí en la ingeniería química porque sí, porque quiero ser ingeniero. Ok, bueno, está bien. Pues Pero sí, sí, sí vas sí le voy iniciando. entendiendo. Está un poco, pero bueno, no es imposible, o sea, se puede. Así es. Obviamente hay que empaparse de los temas y si tienen algún libro de física, casi por lo regular en el CEBETIS, bueno, los que hicieron bachillerato, yo hice bachillerato en un CEBETIS, llevamos un libro muy bueno, que casi siempre es el que llevan todos, el de Tippens, no sé si por ahí se acuerdan de ese libro de Tippens, es de física. Sí, todavía lo siguen llevando, maestra. Ah, bueno, ya ven, bueno, obviamente es otra actualización, ¿verdad? Otra versión. Yo tengo el de hace muchos años. Ese libro es muy bueno y viene todos esos temas y bien detallado. Si lo llegan a tener o alguien lo pueden de ahí también basarse para un poco, ¿verdad? Relacionar todo lo que estamos viendo. Bueno. Ok. De hecho, profe, ¿Sí? creo que relacionado, bueno, creo que a lo que estuve escuchando, este tema se relaciona más o menos con los que creo que tuvimos más problemas ahí con la investigación sobre Ujú, lo de la aceleración angular vectorial y ajá. la escalar. Creo que eran los dos temas como de más controversia que había. Sí, por eso se los quise poner para que primero verlos, ¿verdad? Y ustedes hacer una relación de lo que investigaron. Obviamente no es nada más investigar por investigar, ¿verdad? O sea, a ver, me encargó esto la maestra, lo voy a investigar, ya cumplí, ya le presenté el trabajo y ahí quedó. No, sino que hay que hacer relación a todo lo que estamos viendo con lo que ustedes investigaron, ¿sí? Esa es la idea. Bien, pues ya se va a terminar la sesión. Yo creo que hasta aquí le dejamos, en cualquier minuto se va a cortar. Ahorita ya no nos vemos, ¿verdad? No, ya no. No, ya no. ¿Sigue otra clase con ustedes? No, ¿verdad? No me confundan. Ya son 3 horas, ya. Bueno, pues entonces nos vamos a ver Dios mediante el próximo sábado y les encargo el formulario de Excel donde se tienen que anotar para la lista. ¿Sale? Ok. Bueno, nos vemos entonces si Dios quiere, que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias, igualmente, Bye. maestra. Tenga buen fin. Gracias. Tengan un buen fin de semana.